Bienvenida, comunidad educativa de todo el Ecuador. Regresamos a un nuevo capítulo para conversar con una invitada muy especial. En nuestro podcast del qué al cómo educativo, el día de hoy nos acompaña Montserrat Kramer, ex ministra de Educación de nuestro país y quizás la ministra con una carga súper importante en lo que fue la pandemia y en la dirección de nuestro sistema educativo. Hoy queremos conversar sobre todo lo que significó este proceso, pero también conocer un poquito con mayor profundidad el perfil de Montserrat Kramer. Bienvenida, Montserrat, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Josué. Muy bien. Y saludo a todos los que nos están escuchando. A ti te agradecemos de parte de todo el equipo que está en la producción, que está tras cámaras de este podcast. El nombre del podcast es del qué al cómo educativo, es decir, que queremos pasar de la reflexión a la práctica. Entiendo que es algo que te mueve mucho. Quisiéramos iniciar preguntándote, ¿cómo es la niñez de Montserrat? ¿Qué recuerdas? Yo tengo algunas informaciones que estaba revisando para generar esta conversación y por lo general muchos asocian tu apellido a una nacionalidad extranjera. Pero claro, los seres humanos somos el resultado de varias fusiones, ¿no? Y nuestros padres quizás viajan, se producen procesos migratorios, pero que al final no necesariamente identifican que hemos nacido o somos de otro lugar. Cuéntanos, ¿cómo se conocen tus padres? ¿De dónde son? ¿Cómo se desarrolla la niñez de Montserrat? Gracias, José. Bueno, sí, en efecto, soy fruto de una serie de migraciones, como tú dices. En mis padres, mi apellido paterno, Kramer, es un apellido que más bien tiene ascendencia americana y antes de eso irlandesa. Llega mi bisabuelo al Ecuador en muy inicios, finales del siglo XIX, muy inicios del XX, justamente para apoyar la construcción de los ferrocarriles. En el caso de mi segundo apellido y por supuesto mi línea de mi padre materna es ecuatoriana, y te estoy hablando de mi bisabuelo. Quiere decir que ya mi abuelo y mi padre son ecuatorianos, más la línea materna de mi padre. Y en el caso mío de mi madre, mi abuelo paterno, en cambio, es de origen español, también llega al Ecuador en inicios del siglo XX, y se radican aquí y se casa con ecuatoriana. Mi abuela materna es ecuatoriana y por ende mi madre y mi padre son ecuatorianos. Ellos se conocen acá, el día de su matrimonio exactamente viajan a Venezuela, se radican en Venezuela hasta que fallece mi papá en 1980. Tuvieron 7 hijos, todos nacimos en Caracas, Venezuela, y todos tenemos la doble nacionalidad por ser hijos de ecuatorianos. Y por lo tanto es nacionalidad de nacimiento según la Constitución cuando tienes padres ecuatorianos. Esa es un poco la historia. Yo viví en mi infancia tiempos en Venezuela, tiempos en Ecuador, y me trasladé de manera definitiva cuando falleció mi papá desde el año 80 al Ecuador. Es decir, que en estos momentos ya tengo ¿cuántos años acá? 41, 42 años en el Ecuador. Mi marido es ecuatoriano, tengo 4 hijos ecuatorianos, mis 2 yernos ecuatorianos, y así y así. Correcto. ¿Qué recuerdas de estos momentos de viajes entre Ecuador y Venezuela? ¿Qué recuerdas de Venezuela? Yo tuve afortunadamente una infancia muy feliz, afortunadamente, llena de cariño. Somos 7 hermanos, lo cual te hace pensar en una gran familia en la que tienes chances en aquel entonces todavía Ujú. de jugar en jardines, árboles, perros, barrio, bicicletas, patines, etcétera. Tengo esos lindos recuerdos, como también a veces de la vida rural del Ecuador. Y en definitiva, lo que te puedo decir es que cuando yo salgo de América Latina, me siento muy latinoamericana. Yo le tengo muchísimo cariño a Venezuela, tengo unos hermosos recuerdos, tengo muchas amistades de Venezuela, no familia, pero sí muchas amistades de infancia que conservo hasta el día de hoy.
y por la diáspora que estamos viviendo, cada vez que voy a viajar pregunto cuál de ustedes está en tal lugar o en tal otro, y siempre nos encontramos y nos damos un abrazo como que no hubiera pasado un día, a pesar de que no nos hemos visto a veces 10, 20, 30 años. Amo el Ecuador, por supuesto, porque mis padres, como vivían en Venezuela, añoraban su país, y tú sabes que cuando uno está afuera, incluso hasta idealiza su país de origen. Por lo tanto, yo tengo un cariño profundo al Ecuador, y tengo aquí, como digo, viví en mi infancia y también desde hace 42 años con una intensa vida personal y familiar y profesional. Así que en conclusión me siento, son dos países, sobre todo Quito, Caracas, que son las ciudades que más he vivido, son diferentes, las dos hermosas, en los dos he sido muy feliz y más bien siento muy fortalecido mi espíritu latinoamericano. Definitivamente, a pesar de sus diferencias, creo que tenemos mucho más en común que en diferente. ¿Recuerdas alguna comida en especial de Venezuela cuando eras niña que te gustaba disfrutar? Por supuesto, la famosa hallaca, la arepa, cómo no, y hasta el día de hoy desayuno arepas. Y Hasta el día de desayuno hoy. arepa porque me encantan, me parecen muy sanas, es harina básicamente integral, y la puedes rellenar de muchas cosas, me encantan. Y la yaca, imposible olvidarse. Tú sabes que los recuerdos de comida de la infancia, los olfatos, los sabores y la música es algo que creo que te marca totalmente, ¿no? Y lo recuerdas toda la vida emocionalmente. ¿Y la yaca qué es? Yo no he probado la yaca. La yaca, no me preguntes con mucha exactitud exactamente cómo hacen la masa, pero Ajá. está rellena de gallina con un poquito de granos, y se le envuelve en una hoja como de plátano, y es un plato delicioso. Así, con ingredientes exactos no me preguntes, porque siempre la disfruté muchísimo y nunca la preparé yo directamente porque todavía era muy joven. Una vez que tu papá fallece, en los 80 regresas al Ecuador. ¿Qué significó la muerte y cómo lo afrontó tu familia? ¿Y por qué regresaron de Venezuela a Ecuador en estos viajes que eran continuos, ¿no? ¿Qué pasó que se decidió finalmente volver a radicarse ya de forma definitiva, entendería yo, en Ecuador nuevamente? Cuando mi papá fallece, mi familia, como te digo, estábamos todos todavía viviendo en Venezuela. Yo era universitaria, estudié comunicación social en Caracas hasta los 21 años, y era una familia bastante unida. Cuando fallece mi papá de golpe, de manera muy súbita, a los 55 años, que es una edad bastante joven, Ujú. y ahora lo veo muy, muy joven porque yo ya le he sobrepasado 9 años, por lo tanto me parece que falleció muy joven. Mi mamá quedó viuda a los 49 y tenía 7 hijos. El mayor de nosotros tenía 26, el menor 11, éramos muy seguidos. Y como te digo, si bien Venezuela, nosotros amábamos Venezuela, fuimos muy felices allá, pero la familia estaba básicamente en Ecuador. Por lo tanto, una vez que fallece mi papá, mi mamá decide retornar al Ecuador a su familia, a su país, y volvimos los 7 completos acá. Ninguno se quedó en Venezuela. Así que seguimos teniendo muchos nexos, pero de amistades y cariño y afecto. Y al llegar acá, lo primero que hice fue estudiar filosofía, terminé comunicación social, dejé en Venezuela, No y terminaste la carrera ya. no terminé con el título, egresé y justo ya estaba en todos los planes de acabar cuando en eso sucedió este cambio ¿Cuántos abrupto. años tenías en ese Eh, entonces? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 21 años. 21 21 años. años, y cuando llegué acá al Ecuador, empecé, como había estudiado comunicación social, vi un aviso alguna vez en el periódico que decía: se necesita periodista y locutora para televisora, para Gamavisión en ese momento, Ujú. y con Diego Kendo, y me presenté, y Diego Kendo me dio la oportunidad. Así que esos fueron mis inicios en el periodismo en el Ecuador. Trabajé 10 años en periodismo con Diego Kendo, luego con Polo Barriga, luego en Teleamazonas, en la campaña Monseñor Leonidas Proaño. 10 años de intenso periodismo que me permitieron mucho conocer todo el país en todas sus dimensiones. Cuando hice la campaña Monseñor Leonidas Proaño, bueno, y acabé filosofía al mismo tiempo. Cuando hice la campaña Monseñor Leonidas Proaño, me enamoré de la educación, porque obviamente tenía que recorrer todo el país viendo cómo estaba la campaña de alfabetización, Esta y campaña fue se de dio en los el rincones más 89. increíbles. Perdón, José. Esta campaña se dio en 1989, entiendo que fue la primera campaña de alfabetización. 1988-89 con el gobierno de Rodrigo Borja. Ok, y Así entiendo es. que ¿y quién dirigía esta campaña de alfabetización en el Ecuador en ese entonces? En ese entonces era Rosa María Torres,
y el que luego fue ministro, el ministro Vallejo, entre ellos lo dirigían y yo trabajaba directamente con Eduardo Madriñán y producía un programa semanal que se llamaba Notas de la Campaña en cadena nacional. Una vez al mes era un programa de entrevistas de 1 hora y los otros 3 domingos un recorrido total por el país, escuchando las voces de estudiantes, docentes, familias. Fue realmente una campaña muy humana, muy, muy bonita, de encuentros de mundos, del mundo rural con el mundo urbano, de los jóvenes saliendo al encuentro de las personas que necesitaban alfabetización. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Okay. Y ahí cambié de comunicación a educación. Para ese entonces ya yo tenía 3 niños y obviamente los 3 niños me exigían ya una decisión de si iba a seguir en comunicación recorriendo el país o si ya me quedaba más tranquila. Eran 3 niños pequeños, así que además de que me fascinó la educación, me dediqué a partir de allí, desde hace 30 años, a la educación por completo. Fui profesora de bachillerato, saqué 2 maestrías en educación para realmente tener mucha más expertise y dominio académico de lo que estaba haciendo ya. Y después, con la teoría de aprendizaje a lo largo de la vida, ahorita tengo 64, pero a los 62 terminé un doctorado en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo considero que la vida no tiene necesariamente edad, tienes motivaciones, tienes búsqueda de respuestas a cantidad de inquietudes y hasta que la máquina dé, adelante. Yo quiero regresar un poquito para atrás y una vez que acabas de egresar en comunicación y que yo siempre valoré porque tienes una gran experiencia con los medios de comunicación, porque justamente eso se evidenció cuando más adelante hablemos de tu paso por la política, siendo la primera voz de la educación en el Ecuador y atravesando un proceso bastante complicado como fue los primeros meses de la pandemia, quizás la situación más fuerte en el Ecuador. Pero antes de aquello, tú regresas a Ecuador y te enamoras en el marco del periodismo de la educación. Pero ¿por qué decides estudiar filosofía? ¿Por qué de comunicación a filosofía? Si bien son similares en su campo, ¿no? En las humanidades, sí. Pero ¿por qué no continuaste con la carrera de comunicación? Bueno, intenté. En ese momento la homologación de carreras era muy difícil. En ese momento la que ofrecía esa carrera era la central. No había tantas oportunidades en las universidades, recordemos. Las universidades también han cambiado muchísimo en 40 años en su oferta académica, se han flexibilizado los sistemas, etc. Pero en ese momento acudí a la central, que era la que tenía periodismo y comunicación social, y no me homologaron absolutamente ni una materia, absolutamente ninguna. Nos dijeron bienvenida, pero desde cero, primer año. Entonces dije, bueno, la verdad, como no sé exactamente entre un futuro incierto, porque aquí ya viene un poco después de lo que vamos a hablar de la pandemia, pero la costumbre ya a enfrentar futuros inciertos, cambios drásticos, que más bien te enriquecen y que dices, ok, entonces ahora ¿qué voy a vivir? Dije algo que siempre me ha fascinado, es la filosofía. Voy a aprovechar en estos momentos de cambio a estudiar lo que siempre he querido, más allá de lo profesional o de qué voy a hacer con eso. Y amé estudiar filosofía, fue una época de oro porque había mucho a favor nuestro, había mucho exilado político de las dictaduras de Argentina, de Chile, y en ese sentido tuvimos profesores en la Universidad Católica espectaculares a nivel latinoamericano. ¿Recuerdas alguno de esos profesores que te hayan impactado? Arturo Roy, Arturo Roy, y tenía, bueno, y ahorita justo que me preguntas, se me olvidó el otro, tenía todos mis profesores, eran eminencias en la filosofía latinoamericana. Fue una época maravillosa, ya me voy acordando a lo largo de la entrevista. ¿Y esto de la filosofía, cómo impactó en tu vida? En la línea política, ¿tenías profesores con qué tendencia, no? Y cómo tú en esa época, que era una época de cambios, de transformaciones en el mundo y que vivías en el escenario de los exilios políticos, las revoluciones que venían de Europa, que se daban en el continente? ¿Cómo era esa Montserrat joven de esa época universitaria?
Claro, y me acordé el otro nombre de un profesor que yo amaba, que era el doctor Agoglia, lo recuerdo como el maestro, era todavía la época de los maestros, donde el maestro te inspiraba, donde el maestro, nosotros bajábamos, y cómo era esa época, yo la recuerdo con muchísima nostalgia, porque era la época en que los jóvenes nos reuníamos en la cafetería de la universidad a solucionar los problemas del mundo y a discutir, pero con muchísimo respeto y más bien con mucho ánimo. No había esta polarización que entonces tú no me gustas porque piensas así, tú asado y tú eres el opuesto que yo. No, poníamos problemas en la mesa y discutíamos y nuestros maestros se sentaban con nosotros y nos hacían sentir que nuestros criterios valían la pena. Ellos, por ejemplo, este doctor Agoglia, que me fascinaba y era un intelectual increíble, él, por ejemplo, era más bien de una tendencia peronista. Sin embargo, sus clases, sus cátedras, estaban siempre fundamentadas por la verdadera academia, nos despertaban curiosidad intelectual, lecturas, analizábamos desde varias perspectivas. Jamás puedo decir que hubo un sesgo marcado, como te digo, ni polarización. Eso me ayudó a mí, para mí estudiar filosofía fue como ponerme lentes, fue comprender la realidad en diferentes niveles y dimensiones y fue realmente algo espectacular. Otra experiencia genial en filosofía, te puedo recordar cuando yo estaba en cuarto grado, Ujú. tenía una profesora muy brava de matemáticas que me decía, pasa la pizarra y resuelve los problemas, que para mí yo veía una pizarra llena de jeroglíficos, no entendía nada, y si no resuelves, no sales al recreo. Pánico, entonces por supuesto no resolvía, no salía al recreo y le cogí odio a las matemáticas. Cuando entré a filosofía tenía lógica matemática y entendí la matemática y la filosofía más explicada que incluso con el lenguaje normal nuestro a través de la lógica matemática. Lamenté muchísimo que nuestros profesores de matemáticas no nos pudieran dar esa dimensión tan espectacular que tiene la matemática para comprender toda la realidad y el propio universo y la resolución de problemas. Pero eso fue filosofía para mí. Y por supuesto me dio muchísimo fundamento a lo largo de toda la vida de capacidad de análisis, de reflexión, de tratar de comprender las cosas siempre un poco más allá. Y creo que nunca, ningún camino que recorras siempre es complemento de otro. No creo que porque te vas por un camino u otro, en el caso de los estudios, te separas de algo, sino que siempre sumas, ¿no? Ujú. En este escenario de vida universitaria, de reflexiones profundas y de querer cambiar el mundo y que luego la vida te dio la oportunidad de hacerlo, me gustaría que vayas pensando, cuando uno es joven dice, voy a cambiar el sistema o esto está mal en el sistema. Y cuando llegas a ser la primera mujer que dirige, bueno, no la primera ministra, pero sí una mujer que ocupa el primer cargo de la educación en el Ecuador, de la educación inicial hasta el bachillerato, ya no es tan fácil, ¿no? O sea, ya tienes toda una estructura que va complejizando esto. Pero antes de abordar esa etapa política de Montserrat, ¿cómo conoces al amor? Porque en ese tiempo te casas, luego ya viene la etapa de la maternidad. ¿Cómo se da? ¿Cómo conoces a tu esposo? ¿Se dio en la universidad, en estas reflexiones, en los cafés? ¿Cómo? Porque siempre el amor es algo maravilloso y llega de forma inesperada y en circunstancias que no siempre son planificadas. Sí, tal cual. Ya una vez que ya me acostumbré a los cambios, todo era cambio en mi vida en adelante, todo ha sido cambio y le perdí el miedo al cambio, lo cual siempre fue maravilloso. Y cuando tenía aproximadamente 18 años, que todavía vivía en Venezuela, Uh -huh. algún día una gitana en la calle me agarró la mano y obviamente no me dejé leer mucho más, pero al instante que me agarró la mano me dijo, no te casas con el novio que tienes ahorita, te casas dentro de unos años con un hombre llamado Antonio. Me reí, por supuesto, y ya seguí mi camino. Y a los 24 años aquí en el Ecuador, en ese perfil que te describo de más bien periodista y filosofía, Uh -huh. con un trabajo intenso en la televisión, porque ya estaba nuevamente en la televisión, ya estaba en ese momento en contacto directo y trabajaba todo el día sin parar y estudiaba. Siempre he sido un poquito workaholic, un poquito. Entonces, en ese lapso de tiempo conocí a una persona que era mi total complemento y mi total opuesto. Una Okay. persona dedicada 100% a la agroindustria, a la agricultura, que vivía en Pimampiro, en la vida rural,
y más bien de eso me enamoré, de él me enamoré. Así que cuando nos casamos, yo renuncié a la televisión, a pesar de que me decían que estaba loca, porque estaba un poco había avanzado muchísimo y tenía muy buen posicionamiento en la locución, en el periodismo, etcétera. Y dije, no, tomé la decisión ahorita de tratar de empezar, tengo que conocerlo, comprenderlo y empezar una familia. Me fui a vivir a Pimampiro, y allí más bien, como todavía no había ni siquiera televisión, ni siquiera las casas tenían todas todavía baños y demás, me fui a la única estación de radio que había y les dije que por favor me permitan sentarme a conversar en la radio todos los jueves tarde. Así que En Pimampiro. armé un programa de radio que lo hacía con un equipo de la escuela de Pimampiro. Ahí empecé a tener contacto con la educación y armábamos radionovelas históricas de la vida de Bolívar, de diferentes personajes, entrevistábamos a personas del pueblo, etcétera. Ya Pimampiro ahorita es una ciudad muy bollante. Hace 40 años era una ciudad muy, muy pequeña. Y fue otra etapa felicísima de mi vida, y allí nacieron mis hijos, mis primeros 3 hijos, después nació una cuarta hija, Ok. pero ahí nacieron los 3 primeros y duró 5 años hasta que mi primera hija ya empezó formalmente la escuela, en Quito. ¿Qué anécdota para divertida y para miedosa en un escenario? O sea, le adivinó la divina, o sea, la divina dijo, va a ser Antonio, y fue Antonio. Y fue Antonio. Y aparte de eso, nunca sabré si es destino, si matrimonio y mortaja del cielo baja, o si subconscientemente me marcó el nombre y busqué el único Antonio que conocí, ya no lo sé. Y decisión radical. Decisión Salir radical, y tengo 40 y formar un años hogar. de matrimonio, ahora en noviembre, cosa que ya en estas épocas también es un poco extraña. Sí, es Y verdad. 4 hijos y 6 nietos van a ser la 7. Y tú siempre tuviste el sentimiento de la maternidad, porque ahora también es como que las nuevas generaciones tienen un poco más de cuidado, ¿no? Yo conozco inclusive personas que no desean tener hijos. ¿Tú dijiste desde joven, quiero ser madre? ¿O fue algo Pues que se yo fue creo que no encontrando estaba en el camino? no estaba exactamente, incluso cuando nos casamos, mi marido era un poco mayor que yo, me refiero a 30 años, que en ese entonces era mayor, ahorita ¿Tú 30 tenías años no es cuántos? nada, ¿A qué edad te casaste? 24 y el 30. 36 Eh, años de diferencia. en ese momento era una edad más que normal, ahorita seríamos jóvenes, pero bueno, en ese momento era normal. No, yo no lo tenía en mente, mis hijos, él sí, pero obviamente en el momento que empezaron a nacer, para mí fue algo maravilloso. Nunca me hice mucho problema al respecto y realmente, obviamente, comprendo que ahora, y para mí sí es algo, lo fui aceptando y descubriendo, obviamente con el tiempo, hace años, el hecho de que una mujer diga, a ver, quiero o no quiero un proyecto de vida en el cual yo soy madre o no. En mi época no era realmente algo que te sentabas a pensar, no estabas obsesionada pensando en hijos, pero era como parte del ciclo natural, ¿no? Era algo lógico. Y lo que sí te puedo decir es que una vez que nacieron mis hijos y una vez que me casé, para mí siempre la familia sí fue prioridad. Yo tuve una infancia feliz y lo hice gracias a que tuve una familia unida y obviamente quería ofrecerles lo mismo a mis hijos porque estoy absolutamente convencida que cuando tú tienes de niño mecanismos psicológicos y emocionales sólidos, puedes pasar lo que sea en el resto de tu vida que tú tendrás con qué responder. Y si quieres, en eso hemos sentido, cuando es algo que dejo ahorita entre paréntesis, pero es algo que lamento terriblemente de ver que los niños, por ejemplo, ahorita estén viviendo lo que están viviendo. Creo que son las verdaderas víctimas de estos 2 años que vamos a cumplir en marzo de la pandemia, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Cuéntanos de tus hijos, cómo son, qué hacen, cuántos años tienen, en dónde viven, son 4 hijos y eres abuela. Es toda una felicidad cuando tú dices, ya soy abuela y lo dices, pero lo dices orgullosa. Cuéntanos un poco más de tus hijos. Tengo 4 hijos, ya la mayor, increíblemente, yo la sigo viendo como una niña, por supuesto, pero tiene ya 39 años. Y tiene 3 hijos, ella vive fuera en este momento. Mi yerno también es una persona maravillosa, la familia ha crecido con mis 2 yernos. Mi segundo hijo es varón, tiene 37, va a cumplir 38. Él es muy parecido a mí en muchas cosas, un poco de idealismo, un poco soñador, hace videos, es muy lleno de recursos, más bien creativos.
Está casado, tengo una linda nuera, pero también no quieren, ellos por ejemplo, no quieren por el momento hijos, es su decisión, así como la primera tiene 3. La tercera va a nacer la cuarta niña, todas mis nietas son mujeres, eso es algo que hay que aclarar. En mi familia hay un predominio de mujeres. Mis nietas son, obviamente lo dice una abuela, pero son hermosísimas porque están desde los 3 años hasta los 14, ya nace la séptima. Y son edades maravillosas, como bien lo debes saber, obviamente, una edad maravillosa. Y mi cuarta hija nació 8 años después de la última, tiene 28 años y es la única que vive con nosotros ahora temporalmente. Todos los días me anuncia que ella mismo se va de la casa, respeto. Y creo que lo maravilloso de ser mamá ha sido educarlos respetando que cada uno es absolutamente diferente al otro. Y han tomado sus caminos y dejarlos volar, ayudarlos a volar. Excelente. Y en este sentido, tu primer trabajo, ¿recuerdas tu primer trabajo? Quiero conectar, porque entiendo que viniste de Venezuela, de comunicadora, tienes una facilidad increíble de transmitir, eso ya es la experiencia de muchos años. Pero ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Tu primer trabajo fue de unir a Gamavisión y empezar una trayectoria en la comunicación? ¿O cómo fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo era a los 18 años en Caracas, cuando yo estudiaba al mismo tiempo comunicación social. Estudiaba comunicación social desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche y en la mañana era encargada de la unidad de prensa de la Galería de Arte Nacional en Caracas, Venezuela. Pero en una época de oro de Venezuela, también fue otra época espectacular y yo pensé que me iba a dedicar realmente a eso. Era una época en que la galería quería enviarme a prepararme en estudios de video, etcétera, etcétera, que eran las nuevas tecnologías que recién se iniciaban. Yo hacía toda la parte mediática y de relaciones y de artículos de arte, de lo que sucedía en la Galería de Arte Nacional, como te digo, en una época donde Venezuela estaba muy abierta a los mejores artistas del mundo, nacionales, internacionales, etcétera. Así que fue una experiencia espectacular. Pero, como te digo, también en mi vida ha primado mucho lo emocional, así que cuando sucedió este cambio familiar no dudé en ningún momento en seguir a mi familia y venirnos a Ecuador. Y apenas llegué acá empecé mi carrera en televisión, primero con Diego Kendo como locutora y reportera y después con Polo Barriga como locutora y reportera, y después tenía un programa en vivo en Teleamazonas que se llamaba Amenidades, que también fue una excelente experiencia cuando ya regresé de Pimampiro, aparte del programa de radio Pimampiro, y después la cadena, la campaña Monseñor Leonidas Proaño. Esos fueron así mi primera reencarnación en comunicación. ¿Tú te llevas con Rosa María, con Raúl Vallejo? ¿Son amigos? O sea, los respeto mucho, por supuesto, los conozco, trabajé en ese momento, yo era ellos dirigían toda la campaña, pero la verdad no he tenido una continuidad de contacto y relación. Cada uno cogió caminos diferentes y no nos ha tocado volvernos a encontrar. Simplemente, más bien, yo trabajaba bajo la dirección de ellos, así que yo los conozco más a ellos que ellos a mí. Correcto. ¿Qué te enamora de la educación? La campaña de Monseñor Leonidas Proaño en el 89 tiene mucha influencia de Paulo Freire. De hecho, Rosa María Torres prologa un texto de Freire que tiene muchas ediciones. Actualmente se sigue reimprimiendo. El prólogo lo hace Rosa María. Fue gran amiga de Freire. Hemos hecho hace años el primer proyecto con el cual lanzamos la Red Ecuatoriana de Pedagogía a nivel nacional. Fue con Rosa María Torres. Y vino a Riobamba. Y yo recuerdo que con Rosa María Torres me dijo: ¿y tú le conoces al padre Estuardo Gallegos? Yo le dije: claro, yo conozco al padre Estuardo Gallegos. Y al Homerito también. Entonces me dijo: invítales a cenar. Dio un taller de 3 días acá en Riobamba. Con ese taller lanzamos oficialmente este proyecto que ya lleva 4 años y que nos ha llevado a recorrer el Ecuador y fuera del Ecuador. Y tenemos un video que ojalá en este año lo lancemos, porque es una conversación inédita de Rosa María Torres, Estuardo Gallegos, que Estuardo debe ser el biógrafo más importante o con más textos vivenciales de Proaño, y el padre Homero García. Y juntos estábamos en la mansión Santa Isabel aquí en Riobamba y se hizo una conversación a 3 voces. Y hay unas anécdotas, pero realmente históricas de todo ese proceso de educación liberadora
porque Rosa María en ese entonces estaba muy pegada a Proaño, ¿no? Y andaba con una libreta y escribía cosas y todo, lo que luego desencadenó en una gran escritora, muchos años columnista de la revista Familia. Pero, mira, estamos en el 2022 y todavía no erradicamos el analfabetismo en el Ecuador. ¿Qué falta? Sí, ahí, bueno, primero quiero valorar muchísimo lo que dices que van a volver a publicar, porque yo creo que la historia siempre es necesario recordarla y rescatar de la historia todo aquello que haya que rescatar. Por ejemplo, en el caso de Freire, que yo admiro muchísimo, por supuesto, él más bien está más vigente ahora que nunca. Quizás en un principio lo estuvo en la pedagogía de la liberación, como tú dices, liberadora, pero en este momento en la pedagogía crítica. Y lo curioso es que es más valorado afuera que en la propia América Latina, porque en Correcto. América Latina, un poco por esta tensión a la polarización y demás, puede vérselo de diferentes maneras, pero la pedagogía crítica, él es uno de los grandes pensadores de la pedagogía crítica y eso es una de las corrientes más vigentes en este momento, como también a nivel de metodologías y estrategias su contextualización, porque él enseñaba siempre con el vocabulario del contexto exacto de las personas para que pudiera cobrar sentido y significado. Entonces, genial, valoro mucho esa iniciativa que tienes de volver a recuperar esas conversaciones y esos registros históricos y reflexionarlos desde la mirada de la actualidad. ¿Y por qué? Sí, es una pregunta que yo realmente me hago mucho, en el sentido que sí, se ha luchado muchísimo y se ha disminuido el nivel de alfabetización en el país, pero sin embargo yo creo que el país debería tener mejores indicadores en educación, en comprensión lectora, por ejemplo, y otros indicadores de educación. Y sí, la pregunta es ¿por qué? Porque sí se han hecho serios esfuerzos y serias inversiones. ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué pasa? Me atrevería en una de las posibilidades decir que falta mucha más continuidad de las políticas públicas con base a evaluación, es decir, tienes objetivos claros, ir monitoreándolas, ir timoneando sobre la marcha, qué cosas funcionan, qué cosas debes dejar, qué cosas mejorar y qué cosas conservar. Y creo que eso no lo hacemos, siempre estamos como arando en el mar y eso ha perjudicado muchísimo los diferentes ámbitos, pero entre esos la educación. Es una de las causas que yo veo clarísimas y otras más, por supuesto. Perfecto. Dime el momento que tú crees que te enamoraste de la educación, porque ya tengo clarísimo el rol de Montserrat, comunicadora. Me encanta, esto no lo sabía, estas conversaciones, todas estas anécdotas de Montserrat, pensadora, filósofa. Pero ¿cuál es el clic? ¿Dónde hacemos clic? Y decimos la educación. Porque eso va a ser determinante en tu vida, Montserrat. O sea, quizás muchos te van a recordar y eres parte de la historia porque fuiste ministra de Educación, que es un cargo de muchísima responsabilidad. Cuando dices la educación es la vía, por aquí podemos hacer algo por el Ecuador. Sí, fíjate que fue precisamente, como te decía, en la campaña de alfabetización, no fue a través de la universidad, no fue a través de la educación formal, fue descubriendo cómo la educación podía realmente, justamente con la influencia de un Paulo Freire, etcétera, liberar, porque cuando en la campaña de alfabetización los recorridos que tú haces es a los rincones de la patria, absolutamente a todos, y descubres Ecuador adentro y las esperanzas de las personas y ver esas miradas que cobraban luz cuando se alfabetizaban. Yo no me quiero imaginar lo que se debe sentir. Ser analfabeto totalmente, en este momento ya menos mal, el indicador es muy bajo, pero ¿cómo te vas, cómo te movilizas, cómo todo si eres analfabeto? Y verles el cobrar esperanza, el poder tener un futuro con solamente la alfabetización es algo que para mí fue una motivación absolutamente intrínseca, más aún viniendo de la filosofía y más que te digo que me ayudó a poner como lentes para comprender la realidad y después ver que la educación es precisamente ese camino concreto, aterrizado para la transformación de esa realidad. Ok, el clic está claro. Nada es casualidad en esta vida. ¿Y cómo empieza tu vínculo, tu gusto, tu práctica en la política? Diego Kendo, yo te comento que yo estudiaba en Quito cine, en el INCINE, y tuve la oportunidad de compartir con la última hija de Diego Kendo, con la más jovencita.
en ese entonces fue mi compañera. Y claro, yo le decía, oye, yo admiro mucho a tu papá y quiero sus libros. No tenía plata para comprar los libros, entonces ella, un día en la graduación hicimos un curso en el INCINE y presentábamos el documental que hicimos, el cortometraje, y fue Diego Kendo y me trajo el libro y ahí tengo el texto de Diego Kendo con una dedicatoria. Y yo siempre he escuchado Radiovisión, me parece una radio fantástica con un contenido distinto en el Ecuador. Y claro, Diego Kendo tiene sus claroscuros, un hombre polémico, y está bien, es bueno, ¿no? Tiene su personalidad, un hombre que se ha ganado el periodismo. Antes escuchaba, me dormía escuchando Radiovisión, el noticiero en la noche ya por el celular. No he vuelto a escuchar a Diego hace muchos años, lo admiro, lo respeto, tiene una gran trayectoria y es un hombre político. Yo creo que es político, Diego, que es un periodismo político. ¿Cómo te fuiste tú enamorando de la política? ¿Te viste algún día en la política? Sabes que realmente no. A ver, quizás tal como se entiende la política. Con esto lo que quiero decir es que justo desde la filosofía, tú sabes que cuando se estudia Aristóteles, Aristóteles dice que ninguna persona que no esté involucrada, que no sea política, porque está involucrada con la polis, que es lo que ahorita llamamos educación para la ciudadanía, no es una persona ética. Es decir, que cualquier persona que se considere ética era una persona política, pero por sus aportes a la polis. Lo que a mí nunca en ese sentido he sido siempre política, profundamente política, pero en el sentido de politizar las situaciones, politizar mis posturas al máximo, nunca he sido favorable a eso porque siempre creo que hay que, los puntos de vista, hay que permanecer escuchando diversos puntos de vista, eso te hace ir siendo flexible y demás, y por lo tanto no me ha gustado, obviamente tienes tendencias, claramente, pero le he tenido un poquito de recelo a ese tipo de actitud que se le llama política, esa forma de hacer política, no a la otra. Del gobierno de Lenín Moreno, ¿tú ya tuviste propuestas de estar en el escenario político en primera línea? Porque claro, puedes estar en puestos de dirección, pero no tan visibles. Es que esta es otra cosa, diferenciemos la función pública de la política. En ese sentido, yo trabajé en el Ministerio de Educación del 2010 al 2013, y cuando era ministra Gloria Vidal, y fui asesora para la creación de la Universidad Nacional de Educación, y fui subsecretaria de Fundamentos Educativos y Desarrollo Profesional. Yo conocía el ministerio adentro, pero no hacíamos política en el ministerio en ese momento, en realidad para nada. Trabajábamos muy técnico y profesionalmente tratando de reformar los currículos, generando estándares de calidad, el programa CIPROFE, la Universidad Nacional de Educación. Fue una época muy rica en la generación de proyectos y cimentando las bases que más bien ahora tuve la oportunidad muy curiosamente de consolidar muchas de ellas. Pero no lo veía yo como una acción política. ¿Ya te veías en ese momento que años después podías asumir el ministerio? Porque uno va viendo los escenarios y también puede ir planificando estrategia. ¿Estabas planificando estrategia? Remotamente. ¿No? ¿No estabas generando plataforma de pronto en unos años? Fundida, y más bien por opción personal, porque estaba realmente agotada, y me dediqué otra vez a la vida académica en la Dirección de Excelencia Académica de la UDLA. Ahí me tocó el rediseño de todas las carreras universitarias y asesoraba y acompañaba al CES en este rediseño. Después de eso me pasé, también me cansé. Tengo el problema que como soy un poquito workaholic, toco techo y me agoto porque obviamente me lleno de trabajo a full. Y me fui a algo que me gustó muchísimo, que es la gestión de proyectos con Grupo Faro. Entonces fui directora de educación de Grupo Faro, implementando comunidades de aprendizaje en el país, y ese me pareció un trabajo muy humano. Me motiva y me alimenta mucho el trabajo en territorio de contacto humano. Y un día recibí la llamada de Carlos Montúfar, porque yo he trabajado muchos años en la Universidad de San Francisco, en la que me dijo, mira, en este momento necesitamos urgente si podrías entrar al Ministerio de Educación, pero fue exactamente una llamada en el momento menos pensado. ¿Tú qué estabas haciendo en ese? ¿Qué día era? ¿En dónde te encontrabas? Esto era, te diré, hablando en serio, yo asumí el Ministerio de Educación el 23 de junio del 2019, y la llamada fue probablemente 4 días antes, el 19, el 18 de junio. Tuve las subsecuentes entrevistas.
¿Con y quién te entrar al Ministerio de entrevistaste? ¿Cómo es el Educación. proceso? Mira, yo nunca he ejercido la función pública. ¿Con quién te entrevistas cuando, o sea, te llama una persona cercana al gobierno? ¿Cómo es este proceso para las personas que están escuchando? Porque es todo enigmático, ¿no? Luego ya asoman en los medios y luego ya el perfil de la persona, pero ¿cómo es ese proceso previo para ser ministra de Educación? Yo creo que hay diferentes razones por las que te pueden llamar. Como tú bien decías, hay personas que hacen carrera en la función pública y tienen estrategias para ir llegando. Hay otras personas que son convocadas por la parte, por su experiencia profesional. Hay otras personas que por afinidad política o económica. En mi caso fue estrictamente profesional. Incluso las hijas del presidente Lenin habían sido mis alumnas. Me recordaban como profesora. ¿En dónde Como te fueron digo, yo tus alumnas? trabajé en la San Francisco, y en este caso Lenin Moreno, el presidente Lenin Moreno, le consulta a Carlos Montúfar si es que él puede ayudar a asesorar en el ámbito educativo, porque es un hombre que domina mucho la educación del país y ha tenido proyectos maravillosos educativos a nivel de universidad y colegio. Que si puede asesorarle. Carlos Montúfar acepta, no con asesoría formal, sino con asesoría cuando lo desee el gobierno. Y en ese sentido dicen, ok, es momento de darle un último empujón a la educación. ¿Con qué equipo trabajamos? Y ahí es cuando viene la llamada de Carlos Montúfar, con el que hemos tenido excelentes relaciones de todo, de afecto y de mucho Amistad. respeto y profesionales. Claro. Y luego que te llama, ¿con quién te entrevistas? Te tienes que entrevistar, bueno, así fue en mi caso y supongo que será en todos en general. Te entrevistas con el secretario de gabinete, te entrevistas con ¿Quién era secretario de al nuevo gabinete en ese secretario de entonces? administración, eh, y obviamente después ya conoces obviamente al presidente, y fui invitada al primer gabinete, que les recuerdo clarísimo, el primer gabinete mío, que fue en Baños. Fue un muy lindo gabinete. Me tocó al lado en la mesa de la que después fue vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, una persona excepcional. Y así, la vida da muchas vueltas. Tampoco Montserrat, nos cuéntame, imaginábamos en esa ¿cuál cena fue que María Alejandra iba a ser la vicepresidenta el siguiente año. cuéntame, cómo fue la conversación, la primera conversación con el presidente? Entonces llega Montserrat, como todos, con mucha ilusión cuando asumimos un cargo tan importante. ¿Y qué te dice el gobierno? El presidente Lenín Moreno siempre, lo debo, siempre lo diré, fue una persona muy, muy cálida. Es una persona muy cálida que escucha, y que las veces que siempre me dio la bienvenida de manera obviamente cálida, y que las veces que yo tenía que hacer consultas directas, obviamente no lo molestaba por todo, pero cuando tenía que hacer consultas urgentes, siempre me atendía las llamadas directamente e inmediatamente. O sea, tú tenías el Más bien número muy personal del sensible, si tú presidente. quieres, en ese sentido, y siempre escuchando, y siempre además con su humor fino, que te ayudaba a subirte a la colina para ver los problemas desde una perspectiva más amplia, ¿no? Uno va por situaciones de emergencia, agobiado con miles de cosas, y con algún tono muy gracioso, muy afable, te ayudaba a subirte a la colina y decir, a ver, ok, entonces ahora sí, veamos el problema en su perspectiva real. Ya, o sea, como poco más o menos me sacaba del vaso de agua en el que me estaba ahogando. Ok. ¿Qué opinas del correísmo, de la época de Rafael Correa en el gobierno? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo, bueno, yo conocí a Rafael Correa en la Universidad de San Francisco, éramos colegas, éramos docentes los dos de la ¿Se Universidad de San llevaban? Francisco. ¿Eran amigos? Claro que sí, era una persona a la que yo le tenía mucho afecto y le tengo, no lo he vuelto a ver, por supuesto, muchos años, pero era una persona siempre llena de energía y de propuestas, y hacíamos cola incluso para ir a cobrar el cheque del mes, Y era genio y etcétera, figura, colegas Correa. muy afables. Era igual el mismo Correa ¿Perdón? Correa era igual como compañero de universidad como presidente, o sea, era el mismo carácter, la misma personalidad. ¿Crees que el poder le fue cambiando después de 10 años? Yo creo que sí, en el sentido de que no es lo mismo, obviamente, estar en el ámbito académico, universitario. Era una persona siempre llena de energía, eso sí, siempre, con su carácter muy expresivo, pero dentro de todo equilibrado, digamos. Después lo vi en la primera fase, porque yo creo que cuando uno analiza el correísmo, más allá de todas las pasiones, cuando lo analizas realmente serenamente, creo que hay que verlo por fases. Y creo que la primera fase realmente hubo un serio intento de reformar muchas cosas,
de una manera mucho más, si tú quieres, democrática, de una manera más innovadora, tanto que muchos sectores y actores del país que ahorita no lo recuerdan, todos estaban abiertos a esa necesidad de cambio que había de muchas cosas. Creo que después vino lastimosamente una segunda fase en la que ya no primó tanto el país como principio y fin, sino que ya un poco era el poder en sí, el principio y fin, debido a muchas presiones internas, personales, internacionales, lo que tú quieras. Ya sería muy delicado entrar a evaluar ya con argumentos muy concretos, porque es un tema delicado, pero creo que para analizar el correísmo hay que analizarlo en sus fases, para ser justos. Y sí, creo que obviamente como persona cambió. Cambió bastante porque creo que fue exagerada también el cambio en su vida. Y los cambios en las vidas de las personas a veces sí las modifican no solo psicológicamente, sino incluso químicamente. Dicen que la adrenalina afecta incluso neurológicamente. Y también vivió una época de unas coordenadas históricas espectaculares, que yo creo que eso es lo que más podríamos lamentar como país, que eran unas coordenadas donde fue un poco de bonanza económica, donde todos querían cambios, donde él tenía un liderazgo fuerte y que lastimosamente, nuevamente, por muchas razones y presiones, todo se fue tergiversando. Pudo haber tenido, creo yo, un desarrollo que hubiera llevado al Ecuador a lo mejor a un paso mucho más adelante. Yo veo al correísmo igual desde la misma perspectiva que tú, me parece bastante racional. Una primera etapa de 4 años de transformaciones, de modernización del Estado. Estaba como que muy obsesionado con su genealogía, con Alfaro. No sé por qué todos los líderes últimamente se obsesionan, ¿no? Así como tuvimos un Chávez muy obsesionado con Bolívar, aquí tuvimos un Correa muy obsesionado con Alfaro. Creo que hay que encontrar referentes, ¿no? Y creo que el referente de él con el cual conectó su trascendencia, no sé, o la campaña comunicacional que los Alvarado querían proyectar era Alfaro. Pero sí me parece interesante la modernización. El registro civil, las instituciones públicas, sí le han dado mayor agilidad, es innegable. Proyectos emblemáticos como el UNAE, en el cual estuviste en la comisión gestora. El Ecuador tenía una deuda pendiente. En otros países como Colombia, Argentina, Brasil, ya habían universidades pedagógicas y en el Ecuador no había una institución pedagógica, que fue, creo que, un proyecto hermoso la UNAE. Yo tengo mucha amistad desde el principio con Freddy, después de Freddy con Estefos, estuve en la transición de Rodrigo Mendieta, ahora con Rebeca Castellanos. Bueno, he vivido muy, muy, muy de cerca el proyecto UNAE y claro, y luego, ¿por qué hago esta referencia? No sé si recuerdas la época de Alfaro. El proyecto alfarista se destruye internamente porque generan dos vertientes, Plaza Gutiérrez y Alfaro. ¿No crees que pasó lo mismo con Correa Moreno? Y tú que fuiste amiga del uno, ministra del otro, y que tienes una visión interna y que conoces a los dos personajes históricos, a los dos presidentes, ¿tú crees que la Revolución Ciudadana se acabó por ego? ¿Tú crees que este proyecto político se fracturó en lo interno y que sucedió algo tal cual como esta obsesión de Correa de referenciar tanto a Eloy Alfaro? ¿Tú crees que hubo traición en el gobierno? Yo creo que lastimosamente un proceso, porque creo que cuando se pensó en Lenín Moreno para la presidencia, era una especie de justamente reconocer que hacía falta una transición a un gobierno que tenga continuidad, pero que tenga mucha más como un diálogo más democrático con el país. Volver a recuperar ese ambiente un poco más democrático, más conciliador, más armónico, si se quiere. Y creo que esa era una visión clara que tenían cuando sucedió el cambio y la transición. Sin embargo, una vez dado el cambio, a veces hay mucha injerencia de personajes y de factores que hacen que ir estando el uno afuera, el otro adentro, que se pueden generar serios malentendidos y serias
tergiversaciones, y llamarlo tanto como traición me parece demasiado fuerte, Ujú. porque es algo bastante más complejo que simplemente cortar una cinta o una relación romántica donde tú y yo y hay una traición de por medio. Aquí había muchos componentes de por medio, muchos actores y personajes y sectores que cada uno puso su grano de arena y cada uno jaló la cuerda. Y en ese sentido, yo sí creo que fue muy positivo el camino que el presidente Lenín Moreno tomó en el sentido de decir, bueno, qué pena esta tensión con todo si se quiere, fragmentación o ruptura del proyecto del que él venía, pero es necesario que el Ecuador siga adelante. Es necesario seguir con la idea original de un diálogo democrático, de conciliación, de armonía y seguir adelante. Y en ese sentido, obviamente, creo que eso no fue muy entendido por las diferentes partes. No sé, porque como te digo, yo llegué de ministra y totalmente enfocada profesionalmente al ministerio, no realmente con una labor política, y por lo tanto no sé exactamente, ni siquiera tuve nunca conversaciones a fondo para entender esa fase, pero es así como lo veo desde afuera, viendo todas las diferentes etapas. ¿Tú crees que la historia es ingrata con Moreno? Porque terminó el En este periodo momento, con yo una sí creo popularidad que así como, baja. sí, no, yo totalmente creo que así como el correísmo, hay que evaluarlo, como te digo, por fases, y hay mucho que reconocerle y aprender muchas cosas, muchas que criticar y muchas que dejar a un lado, como los procesos históricos, pero creo que es momento de que Ecuador evalúe y analice seriamente la historia, porque el que no hace un inventario histórico y no tiene una memoria histórica, es muy difícil que siga adelante dando pasos acertados. Y en ese sentido pasa lo mismo con el presidente Lenín Moreno. Yo creo que el presidente Lenín Moreno hizo realmente algo muy positivo para el país y creo que en este momento no lo logramos ver, como no logramos ver todos los recientemente, los dos gobiernos anteriores, y creo que con el tiempo será muy valorado el presidente Lenín Moreno. Perfecto. Sí, concuerdo contigo. Quizás se tiene que dejar enfriar un poco el escenario para poder analizar con una mayor perspectiva y sin pasiones los procesos históricos. Y estamos en transición, ¿no? Creo que ahora estamos en un gobierno de derecha y después quizás de unos años vamos a poder ver qué ha sucedido en cada uno de los gobiernos y las tendencias. ¿Recuerdas tú algún ministro de educación en el Ecuador que te haya agradado su trabajo, su gestión? Bueno, en realidad no estaba muy involucrada con lo que hacían los ministros, muy curiosamente, estaba muy metida en mi mundo, pero sin embargo valoro mucho la gestión de Gloria Vidal con la que yo trabajé del 2010 al 2013. Me parece que ella tenía una visión justo muy, muy, muy profesional de la educación, no la politizó jamás, más bien una visión muy, muy seria, sentó las bases para varias reformas. No le interesaba el protagonismo, no le interesaba mucho la imagen, sino realmente trabajar mucho puertas adentro. Fue una gran escuela. Me parece que también en el caso de Vallejo fue muy valioso el tema de que logró el plan decenal. Eso es la primera iniciativa que hemos tenido de continuidad en las políticas públicas y que deberíamos haberlo seguido teniendo, no se ha seguido, pero creo que eso fue muy valioso, por ejemplo, de su etapa. Así que yo creo que cada ministro ha ido poniendo su grano de arena, pero considero que eh, lo que más falta hace en estos momentos y sobre todo en ámbitos como educación es continuidad. Digo una continuidad no pasiva, una continuidad de evaluación permanente, pero una continuidad con objetivos claros de la política pública, porque la educación no es más que el cambio de mentalidad colectiva, desde los más niños a los mayores, en todos los ámbitos. Entonces, por lo tanto, la mentalidad no se cambia en horas, ni en días, ni en un año, ni en 2 años. La verdadera mentalidad y los saberes, la comprensión del mundo y las actitudes ante el mundo toma tiempo y en eso creo que tenemos que insistir. Perfecto. En el correísmo y en el morenismo, no sé si concuerdes conmigo, pero sí es una gran, más, sobre todo en el correísmo, todo el proceso de transformación de cambios que vivió la educación superior fue exponencial. Fue de 0 a 10. Universidades que se cerraron, estándares que se empezaron a exigir en las universidades, instituciones que se crearon.
¿Por qué quizás este mismo proceso no se vivió con la educación media? ¿Qué pasó? Porque en el Ecuador yo creo, mi visión, que las autoridades ven a la educación en partes. Entonces dicen, bueno, esta parte hay que cambiarla y es la educación superior. Pero tú no puedes llegar a tener estudiantes que se adapten a los cambios de la educación superior que en la actualidad se están gestando cuando el sistema medio no ha cambiado. ¿Qué pasó con Vidal? Después de Vidal, ¿quién siguió en el ministerio? Augusto Espinosa y después Patricio Freddy Espinosa fue, Peñafiel estuvo ¿cuántos algún tiempo y años después estuvo Facuani. Patricio Espinosa? ¿7 años? No, 5. el resto del gobierno, del 2013 al 16, Claro, mira tú. inicio del ¿Qué 17. crees que pasa? ¿Por qué no el mismo empeño en transformar o en proponer transformaciones no de forma, sino de fondo en la educación media? ¿Por qué no Sí, hemos sí tenido un René hubo Ramírez en la mucha educación intención. Yo media? lo que te podría decir haciendo una autoevaluación incluso, porque en esos momentos yo estaba involucrada en la, como te decía, en las reformas curriculares, desarrollo profesional, creación de la Universidad Nacional de Educación, Ujú. etcétera. Hicimos muchísimo, pero haciendo una autoevaluación creo que las políticas públicas vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Lo ideal es que obviamente se junten y venga de las dos partes. Yo creo que en ese periodo, tanto en la educación superior como en la escuela media, y aquí debo decir otra cosa, Ecuador es uno de los pocos países en el mundo, y es algo que yo cuestiono siempre mucho, Ujú. Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene totalmente fragmentada el sistema escolar del sistema de educación superior. Tanto que, por decirte como anécdota, que cuando yo era ministra, Qatar nos quería hacer una fuerte donación y no nos pudo hacer porque nos dijo, perdonen, pero ustedes son de los pocos países que tienen 2 ministerios y nuestra ley no nos permite donarles. Ahí caí en cuenta y digo que somos raros y eso afecta muchísimo la educación porque la articulación de perfiles, la orientación vocacional, la formación para los niños para la entrada a la universidad, el que la universidad reciba y se haga corresponsable de esa formación y la continúe, el que la educación, el sistema educativo debería ser con integralidad circular y se nutra a sí mismo. Ahorita lo oyes jerárquicamente, educación superior, y la universidad en muchos casos está muy desconectada de la realidad y ve el sistema escolar, te hablo de las facultades de educación, ¿no? Ujú. Hay excelentes iniciativas en las facultades, pero también ves que lo ven como desde arriba al sistema escolar inferior abajo. No Exacto. solo más pequeño, sino inferior. Cuando yo pedí ayuda, muchísima ayuda en la pandemia, en las facultades de educación, que por favor nos ayuden con los niños de tutoría, con los docentes, apoyando a los docentes, etcétera. Era el momento, como pasó en muchos países, incluso Fernando Reimers hizo una publicación de Harvard, de cómo todas las universidades de muchos países corrieron al auxilio del sistema escolar, porque el sistema educativo es uno solo, en el Ecuador no. En el Ecuador no recibimos ese apoyo, recibí mucha crítica en algunos casos de las facultades de educación. Yo les decía, por favor, estamos innovando a toda velocidad, transformamos el sistema educativo gracias a la asesoría internacional y de la cooperación internacional. Hubo maravillosas iniciativas de universidades que nos dieron plataformas, que capacitamos a los docentes masivamente. Hubo una que otra iniciativa maravillosa de facultades, pero no como la integralidad del sistema. ¿Sí me explico? No estoy Correcto. diciendo que todas las facultades, pero en los demás países fue lógico, fue lógico. Viene una crisis, la universidad corre al socorro, incluso por decirte Piñeira, Ujú. convocó a todas las universidades, les dijo, señores, facultades de educación, inmediatamente se juntan al Ministerio de Educación y reforman el currículo y lo priorizan con el Ministerio de Educación. En el Ecuador se mantuvieron los dos mundos separados. Entonces, con esto a lo que voy, y lo hizo solito el Ministerio de Educación, con asesoría internacional, de cooperación internacional. Y una que otra iniciativa, como te digo, de fundaciones y organizaciones y una que otra facultad. A lo que voy con esto es que lo que tú mencionas, creo que en el Ecuador hemos pecado también de, aparte de esta división de los dos sistemas educativos, que no gana ninguno de los dos y que ganáramos mucho si se unieran, también de ser un poco tecnocráticos. Han venido muchas políticas públicas desde el escritorio, desde los análisis de expertos, sin ir necesariamente a territorio. Y creo que una de las ventajas de pandemia fue que pudimos priorizar el currículo yendo a territorio, escuchando a la gente, haciendo totalmente participativo a pesar de que había confinamiento total.
pero escuchamos lo más posible y lo simplificamos lo más posible para que los gestores, que son los docentes, pudieran realmente entenderlo, porque nuestros currículos suelen ser en América Latina muy técnicamente buenos, pero poco digeribles para el docente en todos sus ámbitos. Y por lo tanto no lo logran implementar bien. Es otra de las razones por qué nuestros indicadores son tan bajos. En este caso, dada la pandemia, hicimos las fichas pedagógicas muy aplicadas a los contextos reales, a la vida diaria, cotidiana y con la colaboración de los docentes. Creo que eso fue uno de los grandes cambios que se dio con la pandemia. Pero volviendo a tu reflexión, por eso creo que no se nota tanto las transformaciones, porque en universidad tú puedes proclamar cambios. En el sistema escolar no, los tienes que vivir y lo tiene que entender desde el docente hasta las familias, los estudiantes, hasta la última instancia que es el propio ministerio. Sí, mira, yo tengo una reflexión. A mí me gusta mucho conversar con personas que tienen más experiencia que yo. Ese es tu caso, que han transitado más. Pero no deja de ser experiencias. Yo creo que el proceso del correísmo, en su afán de modernizar, y el proceso de Ramírez, en su afán también de cambiar, hubo intenciones buenas. Generó una idea cultural de que la educación superior es el objetivo de ganar más recursos económicos en la educación. Entonces es como que se fue perdiendo el sentido, ¿no? Se fue generando esta jerarquización cognitiva, ¿no? Entonces yo tengo que tener una maestría o un doctorado porque quiero estar en la universidad. Pero ¿cuál es el fin? El fin no es netamente ayudar a cambiar, aportar con la construcción de conocimiento, sino ganar dinero. Porque sé que si tengo un doctorado y tengo un nombramiento, puedo tener una remuneración buena en el Ecuador, se puede decir, medianamente buena. Y luego me parece absurdo que las facultades de educación, no todas, pero la gran mayoría, vea con inferioridad que un doctor es una afrenta para un PhD. Ser profesor de una escuela o de un colegio o de un jardín o pensar los procesos educativos para este sistema, ¿no? Sino que ellos sienten que están en un proceso superior. Entonces yo creo que esas cosas se necesitan cambiar, se necesitan reflexionar y hubiera sido fantástico que las facultades de educación, y sería fantástico, pero sigue siendo una deuda pendiente, que las facultades de educación en nuestro país puedan entender y comprender que necesitamos el aporte y la ayuda para mejorar el sistema educativo en nuestro país. Totalmente. Quiero que me cuentes la experiencia. ¿No te dio nervios, Montserrat? A mí me hubiera dado nervios. Si me proponen algún día, no sé, alguien, sé ministro de Educación, pero tenías el antecedente de que Fander se fue, y se fue enojado del Ministerio de Educación. Luego entró, después de Fander, entró Milton, y Milton también no duró mucho. Y tú ingresas en el tercer proceso, en el tercer ministro de Educación, ministra de Educación del gobierno, y no te daba nervios. ¿Tú crees que ibas a poder cumplir lo que pensabas, que ibas a tener un ministerio de apoyo, no de meter el pie? ¿Qué crees que te faltó hacer en tu gestión? Bueno, tuve algunas cosas a favor. Primero que todo, yo ya conocía el ministerio y lo había vivido 3 años de manera intensa. El Ministerio de Educación es inmenso, es un cosmos. Acuérdate que son 4,5 millones de estudiantes, con sus padres 9 millones y con los abuelos 18 millones, es decir, todo el país. Wow. Y todas las escuelas del país. Linda esa y está reflexión. tan centralizado que si se cae el muro de una escuela, Dios no quiera, violan a una niña, etcétera, no importa donde yo esté de vacaciones, dormida o despierta, la ministra lo sabe y le duele en el alma. O sea, es totalmente personalizado, al menos así fue mi gestión. Y en ese sentido, y además es el ministerio, antes de la pandemia, el que mayor presupuesto maneja en el país. Antes de la pandemia digo, porque obviamente por la vacunación y todo, salud pasó a ser el primero. En estos momentos. Normalmente es educación, lo que significa que administrativa, jurídicamente, es engorrosa a ratos la gestión. Ojalá el ministro pudiera o la ministra pudieran dedicarse solo a la parte educativa.
tienes que construir escuelas, tienes que proveer alimentación escolar, uniformes, textos, y todo eso son procesos de licitaciones, contrataciones muy engorrosos. En mi caso, a favor, yo conocí ese monstruo por dentro, desde sus entrañas. Eso fue muy... Otra cosa que tenía a favor es que he trabajado en todos los ámbitos de la educación. He sido académica, he sido profesora de bachillerato, luego académica, profesora formadora de formadores, coordinaba el área de educación de la San Francisco, luego rediseñé las carreras, luego gestioné proyectos como comunidades de aprendizaje, que es un hermoso proyecto. Quiero decir que conocía muy bien la educación del país y en sus diferentes fases, lo que me permitió desarrollar diferentes destrezas. Cuando llegó el momento, yo sabía muy bien qué prioridades tenía el país en educación. Y no me fue difícil empezar a enfocarnos, tener continuidad. Por ejemplo, Milton Luna dejó el tema de las escuelas rurales. Me parecía que, obviamente, eso es algo y además era una prioridad del gobierno nacional, era una prioridad del presidente Lenín Moreno. Y por lo tanto era una de nuestras prioridades. Yo estaba totalmente de acuerdo con esa prioridad. El bachillerato técnico como una alternativa urgente para la educación y la economía del país y para mayor inclusión, y le volvimos a los bachilleratos técnicos agropecuarios autofinanciables. La educación intercultural bilingüe le dimos una fuerza bárbara. El desarrollo docente a través de todos los procesos de meritocracia, de quiero ser maestro y educa empleo. Es decir, sabía dónde iba, no había tiempo que perder, siempre hubo urgencia del tiempo. Y después vino la pandemia que yo no tenía, y en relación a tu pregunta del miedo, yo no tenía miedo, primero porque conformé un excelente equipo. Yo creo que mi mayor mérito es el equipo que logré conformar, primero de gente que conocía, proba en todas las áreas, pública y privada, y gente educadora, gran educadora, o abogados espectaculares, o el administrativo financiero espectacular. El equipo realmente espectacular. Y nuestra consigna es, no tenemos tiempo, tenemos sentido de urgencia para tratar de mover las bases de la educación hacia algo más. Y en eso vino primero el paro de octubre, luego la pandemia, o sea que fue una gestión un poco compleja. Pero tuvimos permanente diálogo con todos los gremios, todos, permanente diálogo, incluso aquellos que me insultaban todos los días y salían a quemar, y les decía, ¿les parece si cambian mi foto al menos? Porque ya estoy cansada de ver mi foto pateada y quemada y yo sonreída ahí en plena fogata. Les doy otra foto, cambiemos de foto, pero nos reuníamos igualito, quincenalmente, mensualmente, nos reíamos, dialogábamos, acordábamos y cuestionábamos, y sabíamos el rol de cada uno. Había cosas que disentían, respeto, obviamente, están desde el otro lado, y no tenía apego como tal, no era mi objetivo ser ministra, mi objetivo era poder incidir en algo en la educación. Y sé que eso es muy difícil y por lo tanto el sentido de urgencia. Y el gran lema fue un día a la vez. Y todo mi equipo nos movíamos con ese lema. Hoy vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, humanizamos el Ministerio de Educación, cualquier persona me escribía por chat, y eso lo puede decir mucha gente. Sí, es verdad, yo lo puedo decir, eras una ministra de puertas abiertas. Totalmente, y en territorio, permanentemente. Tanto que a veces me llamaban y me decían, hablo con la ministra de Educación, y digo, claro, me está llamando. Me dice, qué increíble, no se imaginan lo que costaba tener el lobby que había que hacer para llegar ministro, ministra, y el piso 12 del ministerio era así como un búnker secreto. Decía, estamos en el piso 12, y mi despacho estaba siempre abierto y la gente entraba y salía rápido resolviendo problemas. Creo que se humanizó mucho el ministerio y ese era mi objetivo, porque he vivido experiencias fuera del ministerio y sé que el ministerio cuando uno está fuera es un búnker y creo que no hay derecho. El Ministerio de Educación tiene que ser el más humano y humanizante de todos los ministerios, igual que salud, son ministerios humanos, igual que bienestar social. Pero volviendo a la pregunta, temor, no. Sí me dio nervios, por supuesto, un desafío, pero yo suelo tomar las decisiones muy rápidas y lanzarme, y con eso no tengo tiempo a tener miedo. Sí, soy igual. Mi equipo dice que cuando yo tengo algo entre cejas, solo voy y lo hago. O sea, dicen, pero ya lo hizo, sí. Y Stalin, que está aquí en la parte de la producción, te cuento, hace poco yo siempre quise tener una moto Vespa. Y el viernes de la semana anterior fui y lo compré. Entonces llegué a la tienda y yo sabía que cuando iba a ir a esa tienda la iba a comprar. La vi, me encantó el color, es blanca, que a mí me encanta el blanco. Algún día ojalá puedas visitarnos aquí en la REP y vas a ver que todo es blanco. Entonces la compré. Entonces, y así ha pasado decisiones también en torno a la dirección que ha tenido el proyecto de la Red Ecuatoriana de Pedagogía y ahora con la Fundación Iberoamericana
de educación. Un día a la vez, dos periodos o dos crisis fuertes en tu gestión. El paro de octubre, templado estuvo ese escenario, ese capítulo en el Ecuador. ¿Cuál fue la acción que tú tomaste en torno a educación en el paro de octubre? Las cosas solo se iban calentando, iban a empeorar. Cuéntanos cómo fue la visión, cómo es estar ser ministra de Educación y enfrentar un paro, porque eso es como que, bueno, a todos los ministros o los ministros que han tenido algo, anécdotas que contarles, ha pasado que tienen paros en el Ecuador. ¿Cómo enfrentaste esto? Sabes que en ese sentido sí trabajamos bastante intersectorialmente llegábamos a acuerdos de cuándo abrir clases, no clases. Mantuvimos en total casi 2 semanas cerradas las clases hasta que no haya seguridad y por nada del mundo nuestros niños corran riesgos o los jóvenes. Y más bien te puedo decir que en ese primer paro, quiero decir, en ese primer paralización que hubo, que era bastante fuerte, los docentes se portaron muy colaboradoramente, colaboraron muchísimo, hubo mucha armonía. Quiero decir que simplemente se cerraron las escuelas para que no haya problemas físicos mientras se calmaban las calles y las bullas, porque tampoco sabíamos exactamente hasta dónde iba. Acuérdate que fue así, fue cogiendo una fuerza bárbara y no entendíamos bien hasta dónde iba, pero lo que sí estaba yo muy segura es que había que proteger a los niños, los jóvenes, y los docentes colaboraron mucho en eso. Trabajamos ahí sí también incluso con las universidades en el mismo matiz. Así que el paro de octubre más bien te podría decir que no afectó y no incidió en romper en algo, fragmentar o afectar el proceso educativo. Y el segundo escenario, y escenario fuerte, ¿cómo tomas? Y a todos creo que nos fue dando lecciones, ¿no? No creíamos porque nunca habíamos pasado, por lo menos nuestra generación no había vivido una pandemia mundial. Yo me acuerdo que estaba regresando de Cuba, me había reunido con la viceministra ya, estábamos generando proyectos, me bajé del avión un martes o un lunes. Un miércoles el país o un jueves el país se paralizó. ¿Y cómo uno entiende que todo tu sistema está armado para lo presencial? ¿Cómo hacemos que ahora toda esa estructura, este cosmos de 18 millones, camine hacia lo digital? Y cuando en el Ecuador todavía tenemos deudas en la política pública de acceso a Internet, de infraestructura tecnológica, que recién nos poníamos a pensar o nuestra planificación como país estaba pensada en mejorar la infraestructura física, pero física primaria, dotar de espacios, de aulas, de sanitarios, de canchas, de coliseos. ¿Y cómo pasas esa transición? ¿Cómo lo tomaste? ¿No te sentiste en un momento frustrada y decir, wow, cómo vuelco todo un sistema o armo todo un sistema en línea? ¿Cómo fue ese proceso con tu equipo cercano que tomaron decisiones y cómo se fue adaptando sobre los meses? Bueno, lo poco asusta y lo mucho ablanda. Okay. Así que si recordamos la historia, se apagó la luz de golpe. No es que nos dijeron, verán, se van a cerrar las escuelas, si bien es cierto que a principios de enero del 2020, incluso como anécdota te digo que en diciembre viajé a Dubái, porque nos invitaron de Dubái a participar en un foro de docentes, y fui, y obviamente la cuestión turística de ver la burka, todo, yo decía, qué increíble, qué cosa cultural tan diferente. 3 meses después la humanidad entera estaba con burka. O sea, esos son los cambios impredecibles de la humanidad. Nos agarró totalmente de golpe y lo que hicimos en ese momento, la sierra estaba en clases, la costa no, la costa estaba finalizando porque era marzo, mediados de marzo, con exactitud del 2020. Y lo que hicimos fue dejar de que los docentes vayan volando a sus escuelas, cojan toda la información de sus estudiantes, teléfonos, el tutor por área y demás,
y que en adelante tenían la obligación de comunicarse a como dé lugar, aunque sea una vez por semana con sus estudiantes, mientras íbamos implementando los cambios para ver cómo estaban, e incluso si tenían problemas de salud, de cualquier tipo de cosa, porque estábamos entrando en una hecatombe que no entendíamos hasta dónde iba y sus alcances. En ese sentido, seguimos durante un mes las clases, nunca paramos. Estuvimos clarísimos que la educación no se detiene por nada del mundo y sobre la marcha, a toda velocidad, nos abrimos acuerdos, alianzas. Hubo muchas manos extendidas, debo decirlo, de las empresas de tecnologías, de algunas universidades, del sector, de algunas partes del sector privado, de las organizaciones internacionales. Formamos un comité de cooperación internacional fuerte que nos ayude. Y en ese sentido empezamos rápidamente a priorizar el currículo, a generar fichas pedagógicas, a enriquecer la plataforma educativa, programas de radio, programas de televisión, repartir textos. Seguíamos con la alimentación escolar, mientras íbamos viendo cómo cambiar el sistema de evaluación, que lo cambiamos entonces a portafolio, cómo hacer para mejorar los sistemas de información y que los docentes nos reporten semanalmente con cuántos estudiantes estaban contactando, qué dificultades tenían, etcétera. Pero creo que nos ayudó muchísimo la motivación de este equipo, Ajá. que realmente se portó con una mística increíble. Debo decir que la mayoría de los docentes del país, la mayoría, siempre hay un grupo que se resiste a todo tipo de cambio, pero la gran mayoría mostró una vocación y una mística increíble, y sin querer romantizarlo demasiado, como alguna vez dicen algunos críticos, se iban personalmente de puerta en puerta, a caballo, en moto, en lo que sea, con tal de volver a ver a sus estudiantes y entregarles las fichas, ver cómo están sus familias, cómo están ellos. Eso realmente fue muy, muy humano, como te digo, muy humanizante. Y así fuimos perfeccionando, flexibilizando el sistema, la normativa del Ministerio de Educación, generando las 3 modalidades, pero no hubo un tiempo, no hubo un segundo para sentarse y decir, ¿y ahora? Casi, casi, y de ahí venía la frase, adelante, adelante, un día a la vez, porque casi, casi se me venía la imagen bíblica de Sodoma y Gomorra, que todo atrás se derrumba, y si volteas a ver, te vuelves estatua de sal. No había tiempo, solamente había que ir hacia adelante y punto, y todos juntos. Lo único que estábamos seguros es que todo el mundo necesitaba mucho apoyo psicoemocional, darse las manos y salir juntos de esto. Para mí siempre fue una crisis humanitaria más que una crisis sanitaria. Y en ese sentido, bueno, ya estamos a 2 años de eso y nos hemos acostumbrado a muchas cosas y todavía hay muchísimos desafíos pendientes. Cuéntame las anécdotas, porque debes tener tantas anécdotas como ministra en la pandemia. ¿Cuáles fueron esas anécdotas? Una buena y una no tan buena, una negativa, porque al ser una ministra de puertas abiertas y que tu teléfono lo tenían todos y que estuviste en territorio y que estuviste en el COE y que tuviste que diseñar política pública totalmente nueva, porque no existía legislación, porque no habíamos experimentado una pandemia. ¿Recuerdas alguna anécdota que dijiste, valió la pena cada maldito segundo, como aquí en la red decimos a veces cuando nos pasa algo bueno? Porque estar en proyectos educativos y que a veces golpeas puertas y no te escuchan, o que a veces vas al ministerio y la burocracia te come, y luego que algo sale y dices, valió la pena cada segundo. ¿Cuál fue una anécdota buena y cuál fue de esas anécdotas que tú dices nos hace falta crecer como humanidad? Anécdotas buenas, te puedo decir que en realidad, te digo, enriquecedoras, de esas como tú dices, vale la pena y tenemos que seguir con más fuerza y más fuerza. La veía en niños cuando iba a territorio y me recibía alguna alumna de 8 años, con una personalidad y una motivación increíble cuando estábamos tratando la primera fase de retorno en el área rural. Una personalidad me decía, buenos días, ministra, usted se sienta aquí, por favor, y yo le indicaré cuándo usted tiene que hablar. Entonces sientes ese orgullo y dices, estamos haciendo las cosas bien. Nuestros niños en el área rural, inclusive empoderados, con gran desarrollo y personalidad y una autoestima mejor. Y la esperanza de ellos, sobre todo algo que a mí siempre me angustió, que te digo, desde la alfabetización, verle en los ojos de ellos siempre la esperanza, que nunca pierdan la ilusión de poder tener sueños de un futuro, el futuro que ellos quieran. Y en ese sentido, también en los docentes.
en los famosos casos de docentes que vimos, cuando ya venía el riesgo de abandono, que se disfrazaban de superhéroes y se ponían capas de superhéroes y así iban a rescatar a sus estudiantes y a llamarlos lúdicamente a que vuelvan a la escuela. Realmente experiencias muy emotivas, experiencias dolorosas también, lastimosamente muchas, de esas dolorosas que te sientas un rato en silencio a llorar, a coger fuerzas y seguir, como Con qué una vez una experiencia madre dijiste, ¿por qué estoy que se aquí? suicida, una madre que era empleada doméstica, tenía 3 niños, empieza a ver la discusión dentro de la familia por cualquier tontera, el niño de 11 años, estaban confinados, obviamente estábamos en plena pandemia, y el niño se suicida de 11 años por el encierro, por la angustia, y la madre le manda un chat a la profesora y le dice, profe, mañana en la lista sáquele a mi hijo porque acaba de irse. Yo decía, qué cosa tan impresionante si nos diéramos cuenta de que para muchos hogares de alta vulnerabilidad, porque era una madre sola que levantaba a sus 3 hijos, la escuela es su alternativa. La escuela es aquella que le permite al niño justamente desarrollar todo el resto. Y lo primero que ella pensó en medio de su profundísimo dolor es escribirle a la profesora y decirle, mi hijo se acaba de ir, mañana ya no vuelve a clase. No sé si alguno de nosotros en una situación tan dramática lo primero que quisiera es escribir a la maestra del hijo. Y experiencias como esas muy dolorosas, lastimosamente, obviamente había mucho, y hay mucho dolor y mucha violencia en otros casos, y pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleo, esas experiencias, pero sin embargo eran experiencias que nos motivaban y nos comprometían a seguir adelante sin ni siquiera pensarlo un segundo. Wow. Fuerte, fuerte todo lo que te tocó vivir, pero creo que en medio de todo este torbellino de cambios, tuvimos un ministerio que no dejó que la educación pare. Me gustaba eso mucho, ese eslogan de que todos cerraron menos nuestro sistema educativo. Y creo que parte de la pandemia que mantuvo la esperanza en el Ecuador, yo creo que estuvo anclada a que la educación nunca paró. Y, y claro, la historia tendrá que reconocer ese apoyo y esa iniciativa y ese liderazgo que lo tuviste en Montserrat. Gracias, José. Eh, Con la ayuda de muchos, pero sí, gracias. sí, estoy consciente. También valoramos mucho en esa época de pandemia, firmamos un convenio con la red y con el ministerio y sí, fue un ministerio de puertas abiertas. O sea, yo creo que lo que menos tienen que hacer las autoridades del ministerio es hacer del ministerio un búnker o de la ministra una persona inalcanzable. No, o sea, la personalidad de un ministro o de una ministra de educación tiene que ser entregada a la labor docente. ¿Por cuál un docente? El docente es una persona con la cual puedes conversar, puedes jugar, puedes aprender, puedes crear, te puede aconsejar. Esos son los docentes de nuestro país. Una vez que culmina tu periodo, que estaba próximo a terminar tu periodo en el ministerio, ¿qué crees que faltó? ¿Qué crees que se debería continuar? Bueno, afortunadamente sí veo continuidad en las líneas centrales, lo cual agradezco muchísimo y valoro muchísimo de la actual ministra María Brown, que además es una persona que estaba también preparada. Ella conoce el ministerio por dentro, ha trabajado, era oficial de la UNESCO, también pasa al ministerio por vocación, porque finalmente estaba bastante más tranquila de oficial de la UNESCO, incluso con mejores ingresos, que entrar a toda este torbellino que es el Ministerio de Educación. Eso lo valoro muchísimo, como valoro el apoyo que le está dando el gobierno actual a la educación, y creo que hay mucha continuidad en las cosas esenciales. Desafíos por delante, muchos. Tenemos el gran desafío de la nivelación de los chicos, de la atención psicoemocional, del retorno a clases, que de una vez por todas ya retornemos a clases.
mejorar los aprendizajes, ponernos al día en todo el tema de, por supuesto, las diferentes modalidades, pero que no quede un niño fuera, frenar el abandono escolar que afecta tanto a la calidad de vida de cada persona, de las familias y también del país. Entonces, creo que los desafíos ahora son otros, por supuesto, en el sentido de que no es la urgencia de la ya, a pesar de que seguimos en pandemia, pero sí es la urgencia de la consolidación de un nuevo mundo, de la consolidación de estar seguros de que en adelante todo es incierto, todo es cambiante y que la educación tiene que ser lo más flexible, actualizada, humana posible para todos los nuevos tiempos que se vienen. Como dice un gran pensador, Noah, él dice, ahorita básicamente la destreza central son las habilidades emocionales, y es verdad, lo psicoemocional, que te ayude a vivir y a convivir. Y por supuesto los conocimientos desde otro abordaje experiencial, vivencial, con todo el apoyo de las tecnologías. Pero antes que las tecnologías nos devoren, porque esa es una de las amenazas con la inteligencia artificial y la neurotecnología, hay una declaración de 2 científicos que presentaron un reporte a la Casa Blanca, a todo el sistema de seguridad. El uno es de la Universidad de Columbia, el otro es de investigación de IBM, en el que les dicen, miren, de aquí a 10 años, todos estaremos con una gorra y una diadema, hablando de neurotecnología, inteligencia artificial, en la cual la inteligencia artificial conectará el cerebro de las personas directamente a una computadora y completará su conocimiento, su pensamiento y sus sentimientos y su imaginación. Lo que quiere decir que no solo la educación pasa a ser híbrida, que ya lo es, sino que la persona pasamos a ser seres híbridos. Eso es, solamente escucharlo es bastante fuerte. El Claro. desafío es, ok, se vienen cosas que no alcanzamos a dimensionar. ¿Qué hacemos para en este momento poder flexibilizar al máximo y actualizar y humanizar nuestro sistema educativo? Completamente de acuerdo. Hay muchas tareas pendientes y después de esta conversación creo que una de las muy pendientes es que no importa el gobierno, la tendencia, la política pública en educación tiene que tener continuidad para mejor. O sea, no importa quién llegue, de qué color sea, se tiene que incrementar los presupuestos en educación, se tiene que trabajar políticas de largo aliento, no que no me caía bien el que me antecedió, quito todo lo que hizo y empiezo de nuevo. Tenemos que anclar el tema de comprender que el mundo cambió, definitivamente el mundo cambió y adaptarnos a los cambios, unificar el ministerio y la política pública, no tener 2 ministerios, quizás en el organigrama sí, pero en cómo funcione ver a la educación desde un todo, desde una integralidad. Valioso. ¿Qué hace una ministra después de salir de ese torbellino, de ese catombe, de no tener horario, pero no tenías horario, de no tener fines de semana, vacaciones, de esa vida intensa? ¿Cómo es ese parón? Así, Ni ¡pum! siquiera sueldo, acuérdate que hasta el sueldo no bajaron. Ah, sí, el sueldo y todo. O sea, Hasta el ¿cómo es? sueldo. Sales de este torbellino loco, loquísimo, aparte en pandemia, y tienes ese parón. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste del ministerio? Lo primero que hice fue salir al reencuentro de mi familia. Uh-huh. Sentía que puse mi vida en paréntesis 2 años, prácticamente. Faltó un mes, un poquito menos, un mes exacto para cumplir los 2 años. Y es todo ese tiempo, obviamente, no tuve el contacto con mi familia que hubiese querido, como es lógico. Salí al reencuentro de mi vida, de todas mis otras facetas, que menos mal soy bastante polifacética, así que muchas facetas que recuperar. Y además de eso, en este momento, ya después de calmar las aguas, marcar cierta distancia para dejarle a la nueva ministra su propio territorio, liderazgo, sello, estilo. Y ella sabe que por supuesto cuenta con todo mi apoyo, porque yo creo que jamás un ministro saliente tiene que ponerse en contra del que entra, sino al revés, empujarle y apoyarle en todo lo que sea necesario con su experiencia. Y en eso, en este momento, estoy, como decía, retornando un poco a la academia, retornando a la investigación, a foros, paneles, contribuyendo en todo lo que sea posible
con mi experiencia, a veces contactos, espacios, tiempos en proyectos educativos, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel regional. Pero estoy convencida nuevamente en este sentido de urgencia de que Ecuador tiene que urgentemente dar golpes fuertes de cambio y transformación, consolidar transformación de la educación, como lo tiene que hacer también la región latinoamericana e incluso a nivel global. La educación tiene ya otra perspectiva. Correcto. Vamos a ir cerrando esta conversación apasionante. Hemos hablado de un montón de cosas, del tiempo, pero ha volado, pero yo lo he disfrutado muchísimo. Recomiéndanos un libro, Montserrat. Un libro. ¿Qué libro nos podría recomendar? Un libro cualquiera de literatura Cualquiera, o de el que tú educación. sientas que nos va a servir o el que te guste. ¿Qué libro nos recomendarías? Hay varios libros, bueno, digamos, a nivel de educación, ahorita hay excelentes reportes, informes, y en ese sentido, Fernando Reimers de Harvard ha hecho un excelente trabajo en recopilar voces, porque él escucha las voces, los testimonios de varias partes del mundo, diferentes ámbitos de educación, los edita y los pone juntos. Así que tiene solamente la época de pandemia, debe haber publicado cerca de 15, 10, 15 libros en este sentido. En uno de esos participé yo explicando qué vivió el Ecuador en la pandemia y así cada uno. Les recomiendo que vean los libros de Fernando Reimers porque habla mucho de las innovaciones, de las alternativas, las soluciones, los problemas de todas partes del mundo, porque es un momento dado que necesitamos comprender lo que sucedió en todo el planeta. A nivel personal, me he vuelto a involucrar a Club del Libro Leído porque me gusta mucho la lectura. Acabo de leer un libro que me fascinó, que no es nuevo, es del 2013, que se llama Dispara que ya estoy muerto, no sé si lo leíste. Me encantó para comprender precisamente todo el problema entre Palestina e Israel y tiene la habilidad de generar mucha empatía y diversos análisis. Lo he disfrutado mucho y así como ese estoy leyendo otros libros. Eh, Así que eso es así en cuanto al libro. Perfecto. ¿Alguna película que tengamos que ver? ¿Algún documental, serie, película? Bueno, yo creo que dentro de todo ha sido cuestionada como todo, pero el Don't Look Up o No mires para arriba de DiCaprio y Meryl Streep, me parece que es necesario verle porque explica muy claramente cómo se están banalizando las cosas importantes, la escasez de espacios de reflexión, de información, de participación eh, a nivel de los gremios, de los medios, de los políticos, del poder económico, y que la ciudadanía se encuentra cada vez más desinformada y desarticulada y hasta cierto punto frustrada, pasiva, hasta cierto punto agresiva. Es digno de verse esa película. No mires para arriba de Leonardo DiCaprio y está incluso en Netflix. A pesar Perfecto. de que nos guste o no ciertas actuaciones, pero es interesante el planteamiento que hace la crítica. Dime una canción con la cual yo recuerde a Montserrat. Como te digo que mi lema era mucho un día a la vez, de la misma manera, Let It Be de los Beatles, y de la misma manera de Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Son dos canciones y cuando le escucho a mis nietas la canción de Frozen, Let It Go, todas dicen lo mismo, fluyamos, fluyamos. Perfecto. Yo te agradezco, Montserrat, realmente por la sensibilidad que siempre has demostrado con los jóvenes, con los nuevos proyectos, con las nuevas ideas, con las nuevas iniciativas que se están gestando en el Ecuador. Siempre valoro y recuerdo con mucha gratitud que fuiste una ministra que regresó a ver este proyecto y que Lo valoro lo mucho. empujó también con la firma del convenio. Estamos cerrando 3.600 becas que hemos podido entregar a los docentes de todo el Ecuador en programas de educación continua y creo que ese convenio no se hubiera podido cristalizar sin tu apoyo y en esos apoyos también está Chantal, Alfredo, grandes amigos también que la pandemia me permitió conocer y coincidir y que ahora venimos desarrollando también un trabajo desde diferentes espacios. Te agradezco, creo que esto debe ser público también para que quede en la memoria de este proyecto y también te agradezco por estar presente en este podcast
Queríamos mucho conversar contigo y queríamos que pase algún tiempo para tener una perspectiva de lo que fue la pandemia, cómo la enfrentaste, porque fuiste la ministra de la pandemia. Y qué bueno que ahora también podamos coincidir en otros espacios y que ojalá la vida nos permita impulsar más proyectos en beneficio de la educación de nuestro país. Muchas Yo gracias por también, estar en presente. nombre del país, te agradezco, Josué, y a la red de pedagogía, porque de verdad fueron una de esas manos extendidas y nos dieron apoyo en un momento tan crítico, y un apoyo no solamente pedagógico, académico, sino también humano, que tanto necesita como te digo, esta crisis humanitaria, a través de los congresos, a través de los foros, en fin. En verdad, muchas gracias. Y este tipo de iniciativas y suma de esfuerzos y alianzas son las que deben prosperar más y cada vez más. Felicitaciones por todo lo logrado. Muchas gracias, Montserrat. Y con esto pues nos despedimos. Ha sido un placer conversar con Montserrat Creamer, ex ministra de Educación y una de las voces de la actualidad en el ámbito educativo. Nos veremos en otro episodio de nuestro podcast Del qué al cómo educativo con Josué Abacú. Que tengan en cualquier momento que vean este episodio una feliz vida y recuerden que a Ecuador lo transformamos solo si transformamos nuestro sistema educativo.